Amén. Buenas noches, hermanos y amigos. Hoy jueves 4 de marzo del 2021, desde la ciudad de Chimbote vamos a participar de nuestro culto virtual al Señor Jesucristo, que presenta la comunidad cristiana Jesús Vive de Chimbote, Perú, iglesia que pastorea el pastor Víctor Castro Quesada. Es nuestro culto de media semana. Los saludamos pues desde esta ciudad bella de Chimbote, bahía pesquera, considerada en el siglo XX como la más importante del mundo. Hoy es uno de los puertos importantísimos de pesca que tiene nuestro país y desarrolla la misma actividad económica que desarrollaban los primeros discípulos que el Señor Jesús llamó en el mar de Galilea. Tiene aproximadamente 500.000 habitantes y es la provincia del Santa. Esta ciudad se encuentra al norte de la ciudad de Lima, a 430 kilómetros. Gracias a Dios, gracias al Señor, al Espíritu Santo, que a través de estas redes nos une para poder juntos presentar un culto unido de alabanza, de gratitud y adoración a la persona de nuestro Señor Jesús. Podemos en este momento entonces conectarnos con nuestros amigos, familiares, a través de las plataformas sociales que tenemos a disposición, el Messenger, el Instagram, el Facebook y el WhatsApp. Hagamos un clic y comuniquémonos de esta manera con ellos. De esta manera estaremos atendiendo el llamado del Señor Jesús a cumplir la gran comisión que le dijo: ir por todo el mundo y predicad este evangelio a toda criatura. Que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Lo dice en el capítulo 16 del Evangelio de Marcos, versículos 15 y 16. Damos una bienvenida cordial a todos los hermanos pues que se encuentran en esta región de Ancash, Santa, Nuevo Chimbote, Moro, Casma, en el distrito de Paracoto, en Huaraz, en el Callejón de Conchucos, en la región de Piura, en Sechura, en Catacaos, en Talara. Para los hermanos que están allá, un saludo cariñoso en la región de Ayacucho. También en la región de Cajamarca y región de Lambayeque. Sean en esta noche bienvenidos. En la región de La Libertad, en el distrito de Guadalupe, en Ciudad de Dios. Saludos a ustedes, hermanos, bienvenidos en el distrito de Paiján, todos los paijaneros, a los chocopanos, en Trujillo y en Chao. Bienvenidos en esta noche, hermanos, a este culto que tendremos al Señor. En la región de Lima, en el distrito de Los Olivos, San Martín de Porras, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel, Puente Piedra, San Juan de Lurigancho. Y en la región Callao, en la Perla y en Ventanilla. También saludamos con esa cordialidad a todos los hermanos que se encuentran fuera de nuestro país, en Santiago de Chile, en La Paz, en Bolivia, en Buenos Aires, en Mar del Plata, en Argentina, en Los Ángeles, Nueva York, Washington, Nueva Jersey, en Estados Unidos, en el estado de Tlaxcala, en México, en Nassau, en Bahamas y en Barcelona, España. Amén. Ahora les voy a invitar a leer el Salmo 47. Todo el Salmo 47 solamente tiene 10 versículos. Así que busquemos en nuestras Biblias, amados hermanos, y leamos la palabra de Dios. Amén. Bien, dice así la palabra de Dios en el Salmo 47. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad,
porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, amados hermanos. Gloria a Dios en esta noche. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Bendito sea su nombre. Bendito y alabado sea por siempre el Señor. Esta es una noche donde nosotros podemos alabarle al Señor, cantarle a Dios, mostrarle a Él nuestra alabanza, nuestra gratitud al Señor. Dice la palabra de Dios, pueblos todos, batir las manos, pueblos todos, nuestras manos sirven para tocar instrumentos, para alabar a Dios, para aplaudir al Señor. Pueblos todos, batir las manos, aclamad a Dios con júbilo. Entonces, todo nuestro ser debe aclamar a Dios. Todo nuestro ser, hermano, hermana, debe aclamar a Dios. En esta noche juntos aclamaremos al Señor. ¿Por qué? Porque Jehová, el Altísimo, es temible. El Altísimo Dios es temible. Rey grande sobre toda la tierra. Tenemos al Dios del universo, al Rey temible, al Altísimo Dios, que es el Rey grande sobre toda la tierra. A Él cantaremos en esta noche. Qué lindo, qué hermoso que podamos reconocer al Dios creador, a nuestro Dios, y poder dirigirnos a Él con alabanza que Él ha creado para alabar su nombre. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Todo Dios ha dispuesto para su pueblo. Lo mejor Dios ha dispuesto para su pueblo. Dios ha hecho cosas hermosas para su pueblo. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado para todos aquellos que le aman. Aleluya. Bendito y alabado sea el Señor. Subió Dios con júbilo, dice. Aleluya. Pero ¿quién subió? Sino también el que descendió de los cielos. Nuestro Señor Jesús. Él subió con alabanza y con adoración. Los discípulos, el día que el Señor se iba, se postraron y adoraron al Señor y permanecieron juntos en el templo, adorándole a Dios, adorando al Señor. Aleluya. Jehová con sonido de trompeta. Aleluya. Y así como subió con sonido de trompeta, también el Señor Jesús vendrá como un Rey grande con sonido de trompeta, porque todo lo que respire en esta tierra debe alabar su nombre. Nosotros debemos alabar al Señor siempre. La iglesia de Cristo alabará al Señor por siempre. Dice el versículo 6, cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad. Cantamos al Señor, no cantamos al aire, le cantamos a Dios, le cantamos de todo nuestro corazón, con instrumentos, con batería, con guitarra, con piano, con arpa, con violín. Todos los instrumentos sirven para alabar el nombre de nuestro Dios, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia, con el Espíritu, pero también con inteligencia, con entendimiento de que no solamente es una emoción, sino que estamos entendiendo por qué le cantamos a nuestro Dios. Amén, hermano. Hay muchísimas razones por las que le cantamos a Dios. Muchísimas, innumerables razones por las que su pueblo le canta a Él. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Sí, Jesús está sentado a la diestra del Padre. Aleluya, esperando aquel día cuando Él venga a poner sus pies y Él sea el Rey reconocido. Aleluya, ese es un día maravilloso, pero Él es maravilloso, nuestro Rey, Jesucristo.
exaltado a lo sumo, a la diestra del Padre, a lo más alto. Él vino, se humilló en esta tierra para hacer la voluntad del Padre. Y eso es algo muy agradable a Dios, que se haga su voluntad, como lo hizo el Señor Jesús. Dice, los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo de Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Amén. Esta noche vamos a alabarles todos, amados hermanos, de corazón sincero a Dios, con nuestras manos, con libertad, porque no nos han atado las manos con grilletes, tenemos las manos libres, y estas manos sirvan para levantarse, para alabar a Dios. Aleluya. Vamos a hacer, en este momento, vamos a orar a Dios para darle gracias al Señor por esta noche que Él ha hecho y podamos todos juntos cantar a Dios. Amén. Oremos. Padre nuestro, Padre que estás reinando sobre todo el universo y que eres el Señor, el Dios Todopoderoso, y que a la diestra tuya está nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro amado Salvador Jesús, el cual es Rey, Padre, Rey de reyes y Señor de señores, es Él por siempre. Él es admirable, el consejero, el príncipe de paz, el Padre eterno, el Dios fuerte. En esta noche, alabado sea Él su nombre, alabado sea Cristo, Padre, y todo tu pueblo junto, alabemos en esta tierra tu gran nombre, Señor, te cantemos a ti, Padre Santo, y te glorifiquemos grandemente en nuestros corazones, Señor. Gracias, 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 Señor, que podemos todos juntos alabarte con entendimiento, con inteligencia y con espíritu, Señor. Aleluya, Padre. Vamos a levantar nuestras manos al Señor, al cielo. Vamos a declararle al Señor que Él es nuestro Dios y que realmente Él nos ha hecho para su alabanza. Cantémosle al Señor. Aleluya, Padre. Aleluya, Señor. Pues tú, glorioso, eres Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Pues tú, glorioso, eres Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. ¡Aleluya! Te adoro, Señor, con todo mi ser, con tus salmos te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, todo el día te alabaré. Pues tú, glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, con tus salmos te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, todo el día te alabaré. Pues tú, glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, de la roca me refugiaré. Yo te
te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti, yo te amo, de la roca me refugiaré. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar que nos perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar que nos perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. Oh, hey, hey, la 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 la. Mi Padre es Dios y yo le exalto, mi Padre es Dios y le exaltaré. mi Padre es Dios Y yo le exalto mi Padre es Dios y le exaltaré. Echó a la mar los carros del faraón. Oh, hey, hey, la 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 la. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien nos perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar quien nos perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. Oh, hey, hey, la 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 El Señor es mi Rey y todo. El Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende su brazo, el creador de los cielos. El Señor es mi Rey y todo. El Señor es mi luz, mi Rey, El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende su brazo, el creador de los cielos. el Señor es mi Rey y Todo, el Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. el Señor es mi Rey y mi todo. Aleluya. El Señor es mi luz, Mi Rey que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis
vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Aleluya, Señor. Aleluya, Padre. Aleluya, Señor. Bendito sea tu nombre. Tú eres lo más precioso y lo más hermoso de todo este universo, Señor. No hay alguien más hermoso que tú. Tú eres lo más precioso y lo más maravilloso que podamos conocer en esta existencia. Jesucristo, el precioso Hijo tuyo. Quien ha visto a Cristo te ha visto, Padre, y en Él te hemos conocido, Señor. Aleluya. Qué precioso es Cristo. Qué precioso es nuestro Salvador. Aleluya, Padre. Aleluya, Señor. Aleluya, Cristo. Amado y precioso, te adoramos en esta noche y te bendecimos, Señor. Y toda gloria sea a ti, Señor. Y todo honor, y todo poder, y toda alabanza, y toda gratitud, y todo imperio sea tu nombre, Jesús. Adoremos, hermanos, al Señor en esta noche. Adorémosle a Jesús, a nuestro Salvador. Aleluya, Señor. Aleluya. Aleluya. Bendito sea, Señor. Aleluya. ¿a quién iré en Necesidad, ¿a quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión? ¿Quién entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿Qué otro lugar puede existir? solo tú Tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿A dónde más podría ir? Cristo, ¿Qué otro lugar puede existir? solo tú tienes palabras de amor, Camino al Padre y verdad eres tú. ¿a quién iré En necesidad, ¿a quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad?
descansa en ti, puedo ser feliz. En ti Confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Aleluya, Padre. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias te damos. Gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios, que nos has permitido cantarte, adorarte, reconocerte en esta noche, Señor nuestro, Salvador nuestro. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Gracias. Amén. Amén y amén. Qué lindo es poder cantarle al Señor, expresarle nuestros sentimientos, nuestros deseos a Él. Y ahora el tiempo de adoración no ha terminado, continúa escuchando la palabra de Dios. Vamos a escuchar la palabra de Dios y eso también es adoración a nuestro Dios Padre. Para ello vamos a invitar al pastor de la iglesia, al pastor Víctor Castro Quesada, al cual le damos bienvenida. Pastor, bienvenido sea usted. Dios lo bendiga grandemente y lo use para su gloria en esta noche. Muchas gracias, hermano Carlos, que Dios le bendiga. Hermanos, buenas noches. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahora a leer la palabra de Dios y para ello le invito a abrir la Biblia en el Nuevo Testamento, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 13. Leamos del versículo 1 al 7. Romanos, carta de Pablo a los Romanos, capítulo 13, del versículo 1 al 7. Leamos la palabra de Dios.
Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Vamos ahora a orar. Acompáñeme en una oración. Ahí donde se encuentre, si es posible, cierre sus ojos y ore conmigo. Padre amado, te damos las gracias por esta nueva oportunidad que tú nos das para poder compartir tu preciosa palabra. Te pedimos que nos acompañes, que nos unjas, Señor. Que tu Espíritu Santo nos llene ahora con poder de lo alto. Y gracias, Señor, bendice a los que están viendo o verán este video más adelante. Tu bendición para cada uno de ellos. Háblanos, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como vemos en este pasaje, el apóstol Pablo habla de las responsabilidades que los cristianos tenemos para con el Estado. Es sabido por todos nosotros que desde el origen de la humanidad, los hombres tendemos a vivir en sociedad o en comunidad. Es decir, somos por naturaleza seres sociales, porque no andamos solos, no vivimos solos, sino que vivimos en grupo. Vivimos en comunidad, comunidad que puede ser pequeña o muy grande. Ahora, para tener una mejor convivencia, los hombres solemos organizarnos desde el punto de vista social. Así ha sido siempre. Ahora, cuando una nación se organiza en el sentido político, a esa clase de organización se le llama Estado.
nosotros los creyentes, por ser parte de una nación, en mi caso la nación peruana, tengo responsabilidades, tengo deberes para con el Estado peruano, que me representa y que representa a toda la nación peruana. Esto es así para todos los creyentes, porque lo querramos o no, todos los cristianos seguimos siendo parte de una sociedad, de una nación que nos agrupa. Entonces Pablo habla aquí de esos deberes cívicos, de esos deberes que los cristianos tenemos para con el Estado que nos representa. Y el primer deber cívico de un cristiano está en el versículo 1. Vamos a volver a leer la primera parte del versículo 1. Ahí Pablo manda lo siguiente. Les dice a los creyentes de Roma: sométase toda persona a las autoridades superiores. Entonces vea, este mandamiento del apóstol Pablo, y por consiguiente mandamiento de la palabra de Dios, es no solo para los hermanos de Roma, sino para todos los creyentes. Podemos decir que este mandato es para todo ser humano. Por eso dice ahí: sométase toda persona, no algunos, sino toda persona, a las autoridades superiores. Ahora, ¿quiénes son las autoridades superiores? Aquí en este versículo 1 del capítulo 13 de Romanos. Como veremos más adelante, así lo enseña el contexto de este versículo. Las autoridades superiores, de las cuales habla aquí Pablo, son aquellas autoridades que hallamos dentro del Estado. Entonces, autoridades superiores aquí es sinónimo de autoridades cívicas o autoridades públicas, como traducen algunas versiones de la Sagrada Escritura. Entonces, Pablo no está hablando aquí de cualquier clase de autoridad, sino que está hablando de las autoridades que encontramos dentro del Estado, que como sabemos son muy numerosas. Hablando nomás del Estado peruano, en él encontramos muchas autoridades superiores o autoridades públicas. El Estado, como es sabido, así ocurre en el Perú, con el Estado peruano, se divide en tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder ejecutivo, como su nombre lo dice, se encarga de ejecutar las leyes y las políticas de gobierno que hay en el Estado. El poder ejecutivo es presidido por el presidente de la República, que es considerado el jefe del Estado peruano. Vea, ahí encontramos nosotros ya una autoridad superior que está comandando el Estado peruano, que es el presidente de la República. El presidente de la República, para llevar a cabo su función, cuenta con un gabinete de ministros que le ayudan
a gobernar. Entonces ahí vamos encontrando ya más autoridades superiores. Presidente de la República, los ministros de Estado, el premier, que es el que preside ese gabinete. Pero yendo a los demás poderes, vamos a encontrar más autoridades dentro del Estado. Por ejemplo, en el poder legislativo, cuya función es elaborar, corregir o derogar leyes, encontramos al Congreso de la República, donde hay 130 congresistas, los cuales están presididos por un presidente del Congreso, más autoridades. También tenemos el Poder Judicial, presidido también por un presidente de esa área, de ese poder del Estado. Pero también hay muchas otras autoridades en el Estado. Por ejemplo, tenemos los presidentes regionales, los alcaldes, etcétera. Entonces aquí el apóstol se refiere a esa clase de autoridades que hallamos dentro del Estado, a autoridades que dirigen el Estado de una determinada nación. Ahora, con respecto a esas autoridades, dice el apóstol que nosotros los cristianos debemos someternos a dichas autoridades. Y el sometimiento del cual habla Pablo aquí implica, en primer lugar, la obediencia. Por eso que hay algunas traducciones de la Biblia que en vez de someterse dicen que el creyente debe obedecer a las autoridades públicas. ¿Por qué? Porque la palabra sometimiento aquí implica obediencia a la autoridad, en este caso a las leyes que las autoridades civiles establecen. Eso lo podemos confirmar en Tito. Vamos a leer la carta de Pablo a Tito. En el capítulo 3, versículo 1, dice también el apóstol Pablo: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan. Entonces, para Pablo, la sujeción tiene que ver con la obediencia. En este caso, a la autoridad civil. Todos los creyentes debemos ser buenos ciudadanos. ¿Y eso qué implica? Respetar, obedecer las leyes que nuestras autoridades civiles establecen. Y no solo debemos obedecer, sino que también dice, tenemos que estar dispuestos a apoyar aquellas políticas del Estado que buscan el bien social. Por eso dice ahí que estén dispuestos a toda buena obra. Entonces, esa es nuestra primera responsabilidad como hijos de Dios. Ahora que somos cristianos, ahora que conocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, debemos saber que eso no nos exime de nuestras responsabilidades cívicas, sino por el contrario, debemos buscar ser cada día mejores ciudadanos. ¿Y eso qué significa? Significa, en primer lugar, que debemos ser personas sujetas a la autoridad. El creyente, los creyentes, debemos someternos
a las autoridades públicas. ¿Cómo? Respetando las normas, las leyes que ellos establecen. Y no solo eso, sino que debemos estar dispuestos, como dice Pablo a Tito, a contribuir, a colaborar en todo proyecto, en toda política del Estado que busca el bien común. Esa es nuestra primera responsabilidad cívica, la de someternos a las autoridades superiores. Claro, este sometimiento, esta obediencia que enseña aquí el apóstol Pablo en su carta a los romanos y también en su carta a Tito, es una obediencia limitada. ¿Qué significa eso? Que la obediencia que la palabra de Dios demanda a los creyentes con respecto a nuestra relación con el Estado o a nuestra relación con las autoridades públicas, no es una obediencia absoluta, sino por el contrario, es una obediencia limitada. ¿Y qué es lo que limita la obediencia del creyente a las autoridades públicas? La palabra de Dios. Eso es lo que enseña la Biblia. Cuando las autoridades superiores o autoridades públicas elaboran una ley, emiten una ley, ejecutan una ley que va en contra de la palabra de Dios, entonces ahí los creyentes no estamos obligados a la obediencia. Dios no nos exige obediencia hasta ese extremo, hasta hacer cosas que vayan en contra de su propia palabra. En ese caso, los creyentes estamos libres de obedecer a esa ley, según la Escritura, para poder obedecer a nuestra máxima autoridad, que es Dios. A esta clase de desobediencia, de la cual estamos hablando aquí, se le llama desobediencia civil. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de desobediencia civil, donde la autoridad pública, donde el Estado, a través de sus autoridades, emiten una ley que va en contra de la palabra de Dios. ¿Cuál fue el proceder en ese caso de los creyentes? Fue la desobediencia civil. En semejante situación, muchos hombres de Dios prefirieron desobedecer al hombre para poder obedecer a Dios. Porque Dios es nuestra máxima autoridad. Veamos un ejemplo rápidamente en el capítulo 1 de Éxodo. Capítulo 1, versículo 15. Este es el caso de las parteras de Egipto. Dice en Éxodo capítulo 1, versículo 5, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija,
entonces viva. Aquí vemos un ejemplo de una autoridad pública. En este caso, esa autoridad pública está representada por el rey de Egipto. En ese tiempo, toda la autoridad del Estado descansaba en una sola persona. Esa persona era el rey. Estamos aquí frente a una monarquía. Pero una monarquía donde el rey concentra todo el poder, toda la autoridad. Eso no sucede en el presente. Hoy el poder del Estado se divide. Ya hemos visto en poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Y hay algunos otros poderes que no he mencionado. ¿Por qué se hace esto? Para que el poder no descanse en una sola persona. ¿Y por qué se evita eso? Para que no ocurran abusos como los que estamos viendo aquí. Donde la autoridad política hace lo que quiere, hace lo que le parece. Y nadie puede decir lo contrario. Entonces aquí vemos al rey de Egipto que convoca a las parteras que atendían a las hebreas. Israel estaba en Egipto. Entonces les ordena, dice que una de esas parteras era Cifra y la otra Fua. Y a ellas les manda. La palabra del faraón era ley en ese tiempo para los egipcios. Y aquel que no cumplía la orden del faraón estaba condenado a muerte inmediatamente. Entonces, miren lo que el rey ordena a sus súbditas. Dice, cuando asistan a las hebreas en sus partos y vean el sexo del bebé, si es hijo, mátenlo. Y si es hija, déjenla vivir. ¿Qué le parece a usted esa ley? ¿Será una ley que esté de acuerdo o en desacuerdo con la palabra de Dios? La palabra de Dios nos enseña a respetar la vida del ser humano. Por eso que uno de los mandamientos de Dios que encontramos en la ley que Dios dio a su pueblo Israel es: no cometerás homicidio, no matarás. Porque esa es la voluntad de Dios, que los seres humanos respetemos la vida. Ahora, ¿qué pasa si hay una ley dada por las autoridades superiores, dadas por las autoridades civiles, que va en contra de esta ley divina? Donde lo que se busca no es respetar la vida, sino por el contrario, matar, asesinar. ¿Cuál debe ser ahí el proceder de un creyente? ¿Está obligado a la obediencia civil? Dios nos pide hasta ese punto ser sujetos a la autoridad. Obviamente no. Por eso le decía, la sujeción a las autoridades humanas siempre es una sujeción u obediencia que tiene límites. No se puede obedecer
ciegamente a los hombres, por más que sean autoridades. Si estos nos piden hacer algo, si estos ordenan, establecen una ley, una norma que va en contra de la palabra de Dios, entonces ahí estamos llamados no a obedecer, sino a desobedecer. ¿No? Esas leyes, a esa desobediencia se llama desobediencia civil, la cual obviamente es muy peligrosa, porque puede traer consecuencias desastrosas para la vida de las personas. Aquí, Cifra y Fúa estaban exponiendo sus vidas al desobedecer a Faraón. ¿Qué es lo que van a hacer? Dice en el verso 17, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Luego Faraón las manda a llamar porque ve que cada vez hay más israelitas. Y eso es lo que él quería evitar. Que el pueblo de Israel creciera en Egipto, se multiplicara, como estaba sucediendo, de una manera abundante. Entonces por eso trató de exterminar a los judíos. Y para eso ordenó, estableció una ley, mandó a reunir a las parteras de Egipto y les dijo que al asistir a las hebreas debían, si era varón, quitarle la vida, y si era mujer, dejarla vivir. Pero ellas no obedecieron. ¿Por qué? Porque temieron más a Dios. Cuando el faraón las vuelve a reunir, ellas presentan la siguiente excusa. Dicen, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Miren la excusa que inventan. Pero prefieren hacer eso que desobedecer a Dios. Y cuando uno pone el respeto a Dios y a su palabra por encima de toda autoridad, por encima de cualquier ley humana, entonces eso trae bendición. Por eso dice, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias. Entonces Dios bendice a los creyentes cuando en semejantes circunstancias, cuando nos vemos puestos, como se dice, con la espada a la pared. Y tenemos que decidir, ¿no? Por un lado hay una ley humana y por otro lado hay una ley divina que se está contraponiendo a la ley humana. ¿Cuál es nuestro deber? Ahí nuestro deber es desobedecer para poder obedecer a Dios. Porque Dios está por encima de toda autoridad. Y ejemplos como estos encontramos varios en la Sagrada Escritura. Ahí está el caso de Sadrac, Mesac y Abed-Negó, donde la autoridad política emite un decreto, una ley, ordenando a todos los habitantes de Babilonia rendir adoración a la imagen de Nabucodonosor. Pero ¿qué hacen estos judíos? Desobedecer esa ley. ¿Por qué? No porque fueran personas rebeldes, no porque no tuvieran un corazón sujeto. Ellos se sometían a la autoridad civil siempre y cuando las leyes, las normas no fueran en contra de la palabra de Dios. Cuando eso era así, eran personas muy obedientes.
Pero cuando no sucedía eso, ellos preferían obedecer a Dios. Y así pasó con Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Ellos no se adoraron, no se inclinaron ante la imagen de Nabucodonosor, y por eso tuvieron que sufrir persecución. Fueron expuestos al martirio. Nabucodonosor ordenó que fueran echados al horno de fuego, pero ahí Dios los protegió, porque ellos le habían honrado de una manera admirable. Entonces debemos entender que el sometimiento a las autoridades superiores es un sometimiento limitado. ¿Y qué establece ese límite? La palabra de Dios. Ahora, si las leyes, las normas que establece la autoridad civil no van en contra de la palabra de Dios, ahí no hay excusa. Aunque esas leyes no sean de nuestro agrado, aunque no nos parezcan del todo justas, nosotros debemos acatarlas. ¿Por qué? Porque aquí Pablo dice que el primer deber de un cristiano es someterse a las autoridades públicas, que son las autoridades que encontramos en el Estado. ¿Y por qué el creyente debe someterse a las autoridades superiores? Bueno, Pablo da varias razones. La primera tiene que ver con el origen del Estado. Aunque usted no lo crea, como sucede con la familia, con la iglesia, el Estado tiene un origen divino. Por eso dice Pablo, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Pablo está hablando aquí de las autoridades civiles. Y obviamente este es un principio que se aplica a toda clase de autoridad que encontramos en el universo, porque dice, no hay autoridad sino de parte de Dios, es decir, Dios es fuente de autoridad. Y si hay alguna autoridad reconocida en este universo, entonces nosotros debemos someternos, ¿no?, a esa autoridad. O, en otras palabras, mostrar una actitud sujeta. Por ejemplo, en el hogar hay autoridades. Ahí están los padres de familia. En ese ámbito, los hijos deben someterse a sus padres y ser obedientes a ellos. Lo mismo podemos llevar al plano matrimonial. Pablo dice en su carta a los Efesios que las esposas deben sujetarse a sus esposos. Pero lo mismo sucede en el ámbito eclesial. Hay autoridades. Tenemos pastores que nos dirigen. La carta de los Hebreos dice que debemos ser obedientes a nuestros pastores y sujetarnos a ellos. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tenemos que mostrar sujeción a la autoridad en nuestra vida cristiana? Porque la autoridad es algo que proviene de Dios. Dios es el origen de toda autoridad. Y por ser Dios fuente de autoridad, toda autoridad que exista, dice Pablo, por él han sido establecidas. Entonces hay que respetar esas autoridades y mostrar una actitud sujeta. Y hablando en el plano político, hablando en el plano social, ¿no?, debemos, por esa razón, porque Dios ha establecido esas autoridades, someternos a ellas. Miren
qué difícil quizás pueda ser, ¿no?, para algunos, porque hay autoridades que la verdad de las cosas que no hacen bien su labor, ¿no? Pero aquí la palabra del Señor dada a través del apóstol es clara, ¿no? Siempre nosotros debemos tener una actitud sujeta, ¿no? Siempre mostrar una actitud sujeta ante nuestras autoridades, ¿no? ¿Y qué de esas autoridades que tienen un mal comportamiento? Porque muchas veces sucede así, ¿no? Estamos frente a autoridades que no cumplen su función, sino que en vez de buscar el bien, promueven el mal. ¿Qué hacer en semejante situación? Esto es bien complicado, pero debemos saber como creyentes que Dios siempre está en control de las autoridades. Eso es lo que vemos nosotros en la palabra de Dios. Por eso que encontramos pasajes, ¿no?, como el que está en el libro de Daniel, donde se dice que Dios es el que pone, pero no solo pone, ¿no?, sino también quita reyes. ¿Por qué? Porque Él está en control, ¿no? Él sigue tomando control de las autoridades que nos gobiernan. Y si alguna autoridad no está haciendo lo correcto, sino que promueve la corrupción, entonces Dios va a poner mano sobre esas autoridades. Y en algún momento les va a demandar. Porque como veremos más adelante, ellos son siervos de Dios. Ya aquí Pablo dice que han sido esas autoridades establecidas por Dios. Es decir, ¿quién les permitió semejante privilegio? Fue Dios. El que finalmente dejó que eso sucediera así. Pero no para que hagan cosas malas. Por eso que, aunque Dios permite que alguien llegue al poder, sin embargo, eso no quiere decir que Dios siempre apruebe lo que esa persona está haciendo. A veces Dios se desagrada del comportamiento de algunas autoridades. Él les permitió llegar, ¿no?, a una posición de privilegio y ahora ellos empiezan a hacer cosas indebidas. Eso es algo que obviamente Dios no aprueba, ¿no? Y Él va a hacer algo para poner límite a esa situación, ¿no? Y les va a demandar. Les va a pedir cuentas de lo que hicieron. Porque fue Él el que permitió que llegaran a ocupar un cargo tan digno como esos. Entonces, eso es algo que siempre debemos nosotros tener en cuenta, ¿no? Pero nuestro corazón siempre debe mostrar una actitud sujeta, una actitud humilde, una actitud respetuosa hacia nuestras autoridades. Y no decir, bueno, porque fulano de tal es como es, yo no me sujeto. Entonces, eso no es correcto. Entonces, la sujeción no es algo que dependa del carácter de la persona. La sujeción es algo que tiene que ver con la investidura que esa persona ha recibido.
al llegar a ser gobernante. Entonces, debemos nosotros con mucha sabiduría manejar este tema, ¿no? Vea usted cómo, por ejemplo, David, ¿no?, manejó ese tema con su relación con Saúl, que era la autoridad civil en ese momento, ahí en Israel. Saúl siempre buscó, bueno, así fue en gran parte del tiempo, buscó el mal de David. Pero David nunca mostró un corazón rebelde. Él siempre respetó a Saúl. Nunca levantó su mano contra el ungido del Señor, porque Dios lo había puesto ahí. Sino que esperó que el Señor lo sacara. Y aunque tuvo oportunidades para matar a Saúl, él no lo hizo. Porque él tenía este concepto bien claro, que el creyente debe respetar la autoridad establecida por Dios. Entonces debemos tener mucho cuidado, ¿no?, en nuestra actitud hacia las autoridades, tratar de que éstas siempre sean las correctas, ¿no? Y si algo no nos parece, bueno, saber cómo hacer llegar nuestro parecer, ¿no? Pero siempre dentro del contexto del respeto, como veremos más adelante, si es que nos alcanza el tiempo, ¿no? Pero nuestra actitud siempre debe ser una actitud de sometimiento. ¿Por qué? Porque dice acá que el Estado, ¿no?, ha sido establecido por Dios, ¿no? Las autoridades superiores, las autoridades civiles, si están donde están, es porque Dios lo ha permitido, ¿no? Y hay que ser muy respetuosos. ¿Y eso qué significa? Obedecer, ¿no? Obedecer las leyes, las normas que han establecido, siempre y cuando obviamente no vayan en contra de la palabra de Dios. Ahora, en el versículo 2, Pablo menciona otra razón por la cual los creyentes debemos someternos a las autoridades civiles. Y el apóstol dice en la parte final del versículo 2 que esto debe ser así, debemos someternos a nuestras autoridades superiores para no traer sobre nosotros el castigo, ¿no? Leamos, dice verso 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ahí la palabra condenación es sinónimo de castigo. Cuando uno se opone a la autoridad, desobedece a la autoridad, o hace cosas que van en contra de la autoridad, Pablo dice, se está oponiendo al mismo Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha permitido que esas autoridades estén ahí al frente. Entonces, al actuar de esta manera, estamos realmente resistiendo a Dios. Y eso, dice Pablo, trae consecuencias a la vida de las personas que se oponen a la autoridad. Y una consecuencia es el castigo. Dice, acarrean condenación para sí mismos. Algunos se preguntan aquí de qué clase de condenación se está hablando en esta porción de la Escritura. Se está hablando del castigo que las autoridades van a impartir a los que desobedecen las leyes, o se está hablando aquí del castigo divino que viene sobre aquellos que se oponen a Dios y a lo que Él establece.
no necesitamos separar estas cosas, porque ambas pueden ser. En la Biblia vemos que todo aquel que se opuso a las autoridades establecidas por Dios trajo sobre sí la ira divina. Si no, vean el caso de Datán, Abirán, Coré y todo ese grupo de más de 200 israelitas que se opusieron a Moisés y trataron de combatirle. ¿Cuál fue el destino de ellos? Vino sobre sus vidas condenación, es decir, el castigo de Dios. La tierra se abrió y todos ellos descendieron vivos al Seol. Entonces, en la Biblia vemos claramente que toda actitud rebelde, toda actitud que va en oposición a lo que Dios está haciendo, trae condenación sobre los rebeldes. Entonces, tampoco es en contra de la Biblia. Entonces, aquí podrían tranquilamente incluir ambas posibilidades. El castigo que va a venir de parte de las autoridades, que es un hecho, como también el castigo de Dios. Entonces, por causa del castigo, dice Pablo, mejor seamos obedientes. Evitemos traer condenación sobre nosotros mismos, como sometiéndonos a nuestras autoridades civiles. En el verso 3 y en el verso 4, Pablo da otra razón por la cual los creyentes debemos someternos a las autoridades civiles. Y esa otra razón tiene que ver con el propósito del Estado. Si Dios estableció, instituyó el Estado, según Pablo, eso es para nuestro bien, para el provecho de todos los ciudadanos. ¿Y qué es lo que busca el Estado? En resumen, Pablo dice dos cosas. Frenar el mal y promover el bien. Esa es la finalidad del Estado. ¿Cómo logra el Estado frenar el mal? Pablo dice lo siguiente al respecto, que para frenar al que hace lo malo, el Estado busca infundir temor en los hombres. Por eso dice el verso 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Entonces, a través de muchas advertencias, a través de muchas leyes que castigan la maldad de los hombres, el Estado busca disuadir al que hace lo malo. Advierte, mira, si tú robas o si tú matas, entonces vas a ir a prisión durante muchos años. Por ejemplo, es una manera de disuadir, de infundir temor al malo. Por eso que los hombres muchas veces nos limitamos a hacer cosas malas, porque sabemos que hay policías que vendrán armados y nos van a detener y nos van a llevar a la cárcel si cometemos alguna fechoría.
o que vamos a tener que pagar multas muy elevadas si infringimos las leyes establecidas por el Estado. Estas son formas como los magistrados, dice Pablo, es decir, aquellos que ejercen autoridad en una nación, las autoridades civiles, frenan la maldad de los hombres. Pero también el Estado busca promover el bien, como alabando al que hace lo bueno. Por eso dice, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Entonces hay muchas maneras como el Estado, las autoridades que dirigen el Estado, alientan el bien en los ciudadanos, recompensándolos por toda acción correcta que ellos pueden hacer. Entonces vea cómo el Estado tiene como finalidad algo que es justo. Y es por eso que nosotros debemos someternos al Estado, porque el Estado evita que la maldad de los hombres actúe en completa libertad. ¿Qué sucedería si no tuviéramos autoridades en nuestro país? Si no hubieran policías, si no hubiera un presidente, ¿no? Si no hubiera un poder judicial, ¿no? Si no hubieran fuerzas armadas, o sea, ¿qué sería de la vida en nuestro país? Sería algo insostenible. La vida de nuestra nación sería un completo caos, porque cada quien actuaría a su antojo, cada quien daría rienda suelta a la maldad de su corazón. Pero para que eso no suceda, para que haya un orden social y los hombres podamos vivir, ¿no?, vidas saludables, podamos vivir en una buena convivencia, en una sana convivencia, entonces Dios ha establecido las autoridades civiles, Dios ha instituido el Estado, para que el Estado frene al malo y aliente al que hace lo bueno. Por eso que a la autoridad, dice Pablo, se le ha dado el uso de la fuerza. Verso 4, porque es servidor de Dios para tu bien. Ahí está. El Estado busca el bienestar. Al menos eso es así dentro del plan de Dios. Por eso Dios estableció autoridades civiles. No para hacernos la vida imposible, sino para buscar el bienestar común, el bienestar de la sociedad, a través, como veremos más adelante, de muchos servicios que también el Estado debe brindar a la ciudadanía. Pero aquí Pablo está hablando, en primer lugar, de aquella responsabilidad que el Estado tiene de frenar la maldad de los hombres, poner un límite a la maldad del hombre. ¿Cómo? Infundiéndole temor. Por eso que al Estado, a las autoridades civiles, dice Pablo, se les ha dado el uso de la fuerza. Verso 4 dice, sigamos leyendo, pero si haces lo malo, teme, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Entonces la autoridad,
civil, las autoridades públicas tienen el deber de poner orden dentro de la sociedad, dentro de la nación en la que vivimos, ¿no? Disuadiendo al que hace lo malo. Y para eso se les ha permitido el uso de la fuerza. Ahí dice, tienen la espada. La espada es un arma. Todos sabemos eso, que se usaba en aquel tiempo, que las autoridades usaban en ese tiempo para frenar, ¿no?, al que hacía lo malo. Hoy no tenemos quizás espadas, nuestras autoridades no tienen espadas en el sentido literal, pero tienen otra clase de armamento, que lo pueden usar y lo deben usar para disuadir a los ciudadanos a que hagan lo malo. Entonces, las autoridades cumplen ese propósito, ¿no?, de hacer, ¿no?, de la vida de una sociedad algo mucho más llevadero, algo mucho más saludable. Dice también en el versículo 5 que debemos sujetarnos a las autoridades por causa de la conciencia, no solo por un tema del castigo, ¿no?, que vamos a recibir el castigo correspondiente de parte de las autoridades si infringimos las leyes. No solo por temor debemos someternos a nuestras autoridades públicas, sino también, dice Pablo, por causa de la conciencia. ¿De la conciencia de quién? De cada creyente. Porque a cada ser humano, y de esto los creyentes no somos la excepción, se nos ha dado una voz interna. Dios nos ha dado esa capacidad de poder discernir lo que es bueno y lo que es malo. Por eso que cuando vamos a hacer algo malo nos sentimos mal. Nuestra conciencia nos dice, eso está mal, no lo hagas. Y si lo hacemos, nuestra conciencia nos desaprueba. Y entonces nos sentimos mal. Pero si hacemos lo correcto, nuestra conciencia nos aprueba. Pablo dice que para que podamos tener una conciencia limpia delante de Dios, debemos someternos a nuestras autoridades y obedecer las leyes y normas que ellos establecen. Y no tener una actitud rebelde que se opone a lo establecido por Dios. Entonces, busquemos mejor ser buenos ciudadanos, obedientes a las reglas, a las normas que nuestras autoridades establecen. Si hay algo que ellos no están cumpliendo, Dios les juzgará. Dios tomará cartas en el asunto, les pedirá cuentas. Pero nuestra parte es obedecer, mostrar una actitud sujeta, ¿no? Y no solo obedecer por temor, sino hacerlo por causa de nuestra conciencia, para que tengamos una conciencia limpia delante del Señor. Finalmente, en el versículo 6 y en el versículo 7, Pablo menciona algunos otros deberes que los creyentes tenemos para con el Estado. Y en el verso 6 se menciona el deber de tributar o pagar impuestos. Hace un momento dijimos que la función del Estado, bueno, así lo dijo el apóstol Pablo, es buscar el bien. Parte inicial del verso 4, porque es servidor de Dios para tu bien. Eso es lo que debe buscar el Estado, el bienestar de todos los ciudadanos. ¿Y cómo se logra eso? No solo reprimiendo el mal,
sino también a través de la prestación de una serie de servicios que son necesarios para los ciudadanos, como por ejemplo el proveer salud para todos, una atención de salud adecuada, oportuna. Eso es tarea del Estado, buscar el bienestar de los ciudadanos, proveyéndoles, por ejemplo, salud, oportunidades de atención, educación, vivienda, oportunidades de trabajo, pensiones dignas. Todo eso es trabajo del Estado. Ahora, para que el Estado lleve a cabo todos estos servicios, necesita dinero. ¿Y cómo se recauda ese dinero? A través del pago de impuestos o tributos. Tributos que nosotros los creyentes, dice Pablo, debemos pagar. Por eso dice el verso 6, pues por esto pagáis también los tributos, ¿no? Puesto que el Estado ha sido establecido por Dios. Busca nuestro bienestar. Nosotros, dice, debemos también pagar tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Entonces, para eso se tributa, por eso todos pagamos, por ejemplo, un impuesto a cualquier producto que compramos, el famoso IGB. 18%. Cualquier cosa que compremos. Combustible, comestibles o cualquier otra clase de servicio, pagamos un impuesto. ¿Eso para qué es? Para que el Estado pueda hacer su trabajo. Puedan haber colegios, postas, personal de salud, ¿no? Viviendas para los que no tienen, oportunidades de trabajo. Entonces, para que el Estado cumpla su misión, Pablo dice, nosotros debemos ser buenos ciudadanos, como cristianos que somos, y pagar, dice, los tributos o impuestos que se establecen. Algo que nos enseñó el Señor Jesús. Jesús, a pesar de vivir bajo un gobierno muy autoritario, como era el gobierno romano, y que tenía muchas expresiones de corrupción, sin embargo, Él enseñó a sus discípulos que se debe tributar, que se debe pagar los impuestos. Por eso cuando los judíos lo tentaron, ¿no? Y le dijeron, maestro, ¿debemos nosotros pagar tributos al César? Él dijo, a ver, deme una moneda. ¿De quién es esta imagen? Del César. Entonces concluyó y dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y él pagó, ¿no?, los impuestos que habían en ese tiempo, dándonos así ejemplo para que nosotros sigamos ahora que le conocemos. Finalmente, el verso 5 se habla también, aparte de los impuestos o tributos, que es lo mismo, dice que los creyentes debemos a nuestras autoridades que nos dirigen respeto. Por eso dice en la parte final del verso 7, al que se le debe respeto, dice, al que respeto, respeto hay que darle. Al que honra, honra. Entonces nosotros debemos ser respetuosos de nuestras autoridades, no hablar mal de ellas, no burlarnos de la autoridad,
porque eso es falta de respeto. Y cuando estamos frente a la autoridad tenemos que tener una actitud, un proceder respetuoso. Por eso vemos, ¿no?, en el ámbito político todo el protocolo con el que se recibe, por ejemplo, el presidente de la República o altas autoridades del Estado. ¿Por qué? Porque ese es un deber que los ciudadanos, y de esto los creyentes no estamos excluidos, debemos cumplir para con el Estado, que es respetar a las autoridades superiores, es decir, a aquellas autoridades que nos gobiernan, que dirigen el Estado. Que Dios, hermanos, nos ayude a poder cumplir su palabra. Usted sabe, siempre es necesario para poder vivir las enseñanzas que encontramos en este maravilloso libro llamado Biblia, rendir nuestras vidas a Cristo. Solo un creyente genuino, solo alguien que conoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, puede respetar a las autoridades que Dios ha establecido. Entonces, rindamos nuestro corazón a Jesús, digámosle: Señor, te entrego mi vida, haz de mí un discípulo tuyo, y entonces empezaremos a ver las cosas de una manera diferente, y habrá en nuestro corazón un gran respeto hacia las autoridades que el Señor ha establecido. Y no nos será difícil poner por obra estas enseñanzas que encontramos aquí en la palabra de Dios. Vamos a orar entonces, que Dios le bendiga, y pidámosle al Señor que nos ayude. Y si desea recibir a Cristo, haz esta oración. Dile: amado Dios, te doy gracias por tu palabra. Reconozco que soy pecador. Ahora te pido que me perdones y que Cristo, tu Hijo, entre en mi corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén. Oremos para vivir esta parte de la palabra de Dios. Ayúdanos, amado Dios, a sujetarnos a nuestras autoridades civiles y cumplir, Señor, con cada una de estas responsabilidades que tú estableces aquí en tu palabra. Que mostremos el debido respeto a aquellos que nos dirigen y presiden. Aleluya. Como nación. Bendice a nuestros gobernantes. Obra en sus vidas y que ellos puedan cumplir con tu propósito. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya no he podido ampliarme más, hermanos, por una cuestión de tiempo, pero tengamos en cuenta que hay muchos más deberes que como creyentes debemos cumplir para con el Estado en el cual nos encontramos, ¿no? Como es la responsabilidad de la oración, ¿no? Tenemos que orar por los que están delante de nosotros, gobernándonos. Y también, ahora que se vienen las elecciones presidenciales y congresales, debemos cumplir también con nuestro deber cívico y escoger de una manera inteligente a aquellos candidatos que se aproximen más al proyecto de Dios, a los valores del reino de Dios. Por ahí dirijamos nuestro voto, ¿no? Es algo difícil, quizás puedan decir muchos, pero oremos, ¿no?, para que Dios nos ayude a tomar una decisión y hacer una elección sabia y que podamos tener mejores autoridades. Eso es todo. Que Dios le bendiga, y si el Señor lo permite, el día domingo estaremos compartiendo algo más de la palabra de Dios. Dios le bendiga.
Gracias, gracias pastor. Muchas gracias a nuestro Padre Celestial en esta noche que nos ha traído un mensaje de amor, de consolación, de ánimo y de fortaleza. Gracias a Dios, gracias al Señor, hermanos. Bueno, ahora sí los anuncios. Queremos siempre animar a nuestros hermanos a continuar insistiendo en venir a estas reuniones que tiene la iglesia, reuniones virtuales, como la de hoy día, jueves, que ha sido a las 8 de la noche, el día domingo también a las 11 de la mañana, que es el culto dominical. Si usted desea participar de las reuniones virtuales que se celebran y se llevan a cabo en las comunidades hogareñas, también puede escribirnos a nuestro messenger de la iglesia, Jesús Vive Chimbote, que prontamente le responderemos. Los días sábados tenemos reunión de niños hasta los 9 años vía Zoom, son los kids. Y los días domingos a las 3 de la tarde se reúnen los preadolescentes y adolescentes de la iglesia vía Zoom, 3 de la tarde, es decir, los twins con los teens. Y los lunes a las 6 de la mañana, de lunes a sábado, la iglesia se congrega a orar por las necesidades y cargas personales que tiene la iglesia, por las iglesias fraternas, por las necesidades de nuestro país en estos tiempos tan difíciles. Está usted invitado a hacerlo también. En la noche tenemos reunión de líderes con el pastor de la iglesia, el pastor Víctor Castro Quesada, y continúan los cursos de discipulado en los días domingos en diferentes horarios. ¿Qué horarios son, hermano Carlos? Necesito saber. Bueno, estas reuniones ya se vienen llevando a cabo. Usted tendría que esperar otra fecha para inscribirse. Los días domingos a las 9 de la mañana, 7 de la noche y 8 de la noche. Son los 3 horarios. También a las 5 de la tarde del día domingo tenemos el curso de doctrina, para lo cual animamos a todos los hermanos a seguir reforzándose para poder edificarse en la fe. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Es decir, hay que hacer un esfuerzo, hermanos, para adquirir ese conocimiento de Dios. También va a empezar un nuevo curso de formación de líderes y discipulado. ¿Cuándo? El 12 de marzo, que cae viernes a las 8 de la noche. Bien, este día domingo tendremos Santa Cena. Hay que preparar nuestras casas, comprar las uvas, preparar el zumo de uva con nuestro pancito para participar. Amado hermano, hermana, preparémonos. Es una ordenanza que el Señor dio a su iglesia, participar de la Santa Cena del Señor. Este día domingo. Queremos también animar a todos los hermanos a seguir trabajando en la fidelidad también de la administración que tenemos de nuestra mayordomía, es decir, nuestras ofrendas, nuestros diezmos, en la cuenta que tenemos en el Banco Continental, 00 11 30 50 2000 76 629. También queremos hacerles saber que paralelamente, como se lleva a cabo el culto en Facebook, también usted lo puede ver en otra plataforma de YouTube. Amén. Bien, vamos a orar entonces para despedirnos, no sin antes pedirle, hermano, hermana, que oremos por nuestro país, por nuestra nación. Es la oportunidad que Dios nos da de clamar por nuestro país. Vamos a orar todos juntos. Vamos a orar delante de Dios. Si usted desea, arrodíllese ahí y clame a Dios por nuestra nación. Padre que estás en los cielos, tú, Señor, que dices en tu palabra, si mi pueblo se humillare, sobre la cual mi nombre invocan, y se arrepintieren de sus malos caminos, y buscaren mi rostro, Dios de los cielos, tú perdonarás el pecado de este pueblo, de esta nación. Sí, Padre, tú eres el único que puedes perdonar a esta nación, a nuestro país, el Perú, de todos sus pecados, a través de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador verdadero que vino a salvar al hombre de sus pecados. Dios, ayuda en este tiempo, ayuda que tu abundancia, misericordia, llegue a los hogares, a los corazones de muchas familias peruanas, a través de la predicación de tu palabra,
y produzca el arrepentimiento y la fe de salvación en Cristo. Desde el presidente de la República, a todas las autoridades y a todos aquellos hombres que están hoy día enfermos del COVID, también, Dios, envíes tu salvación para ellos y llegue esa salvación a sus corazones, Señor, y tú los salves. Padre, gracias. Tenga misericordia, Padre, de esta nación. Gracias te damos. En el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén, amados hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dios lo bendiga. Estamos despedidos.